El vapor del café aún flotaba en el aire cuando sentí el golpe caliente en la cara, como una bofetada líquida que quemaba más por lo que significaba que por la temperatura. El silencio que siguió fue tan pesado que pude escuchar el zumbido del refrigerador y mi propia respiración temblorosa. Nunca imaginé que una mañana cualquiera, en mi propia cocina, se convertiría en el punto exacto donde una madre deja de reconocer al hijo que crió. Todo había empezado de forma casi ridícula. Me desperté temprano con ese cansancio que se acumula en los huesos cuando los años pasan sin pedir permiso. El estómago me rugía. Nada dramático, solo pedí algo de comer. ¿Hay algo para desayunar?, dicho con voz suave, casi pidiendo perdón por existir. Él estaba allí apoyado en la encimera, mirando su teléfono como si el mundo entero viviera dentro de esa pantalla. No levantó la vista. No respondió. Repetí la pregunta, esta vez un poco más clara. Fue entonces cuando suspiró largo, teatral, como si yo fuera una molestia absurda. Me miró con esos ojos que antes buscaban los míos para sentirse seguros, y ahora parecían afilados, impacientes. ¿No ves que estoy ocupado?, dijo, levantando la taza de café. Yo sonreí, intentando no escalar la tensión. Dije que solo necesitaba algo sencillo, una tostada, un poco de fruta. No pedía cariño, ni conversación. Solo comida. Fue ahí cuando el mundo se inclinó. Sin previo aviso, lanzó el café hacia mí. El líquido marrón explotó contra mi rostro, bajando por mis mejillas, empapando mi blusa. El olor amargo se mezcló con el de la humillación. Me quedé quieta, paralizada, sintiendo como algo se rompía por dentro con un crujido silencioso. Él no se disculpó. No pareció sorprendido por lo que había hecho. Simplemente me miró con una mezcla de desafío y cansancio, como si yo hubiera provocado aquello. Me fui al baño sin decir una palabra. Me lavé la cara despacio, observando mi reflejo en el espejo. La piel enrojecida, los ojos húmedos, el cabello pegado a la frente. Pero lo que más me dolía no se veía. Era ese pensamiento insistente, venenoso, ¿en qué momento permití que me hablara así? ¿Cuándo se volvió normal para él despreciarme? Mientras me secaba, recordé las noches sin dormir, los sacrificios silenciosos, los préstamos firmados con fe ciega. Recordé la hipoteca a mi nombre para que él pudiera empezar bien. Recordé las cuentas, las transferencias, la confianza absoluta. Todo eso pasó por mi mente como una película acelerada, y por primera vez no sentí orgullo, sino una calma fría, peligrosa. Volví a la cocina. Él ya estaba sentado, deslizando el dedo por la pantalla, como si nada hubiera ocurrido. No me miró. No dijo nada. Y fue en ese silencio donde tomé la decisión. Entré a mi habitación y encendí la computadora. Mis manos no temblaban. Accedí a las cuentas que yo misma había abierto años atrás, cuando él era más joven, cuando todavía me decía mamá con voz dulce. Revisé los números. Todo estaba ahí intacto, sostenido por mi firma, por mi responsabilidad. Un clic. Luego otro. Congelar cuentas no es un acto impulsivo, es un proceso meticuloso, casi administrativo. Y sin embargo, cada confirmación en la pantalla sonaba en mi cabeza como un martillo firme, marcando límites que nunca antes me atreví a poner. Cuando regresé al salón, él seguía ahí. Esta vez levantó la vista. ¿Qué te pasa?, preguntó molesto, señalando mi ropa manchada. Deberías cambiarte. Lo miré sin rabia. Sin lágrimas. Le dije que ya había comido. No entendió. Sonreí por primera vez en toda la mañana, una sonrisa breve, contenida, que no necesitaba explicación. Minutos después, su teléfono vibró. Luego volvió a vibrar. Lo observé fruncir el ceño mientras leía la pantalla. Tecleó algo rápido. El teléfono vibró otra vez. Y otra. ¿Qué hiciste?, dijo, levantándose de golpe. Yo me senté con calma, como si el tiempo de pronto me perteneciera. Le respondí que nada que no fuera mío. Que solo había puesto orden donde antes había miedo. Su rostro cambió de color. Empezó a revisar aplicaciones, a llamar, a caminar de un lado a otro. El sonido de las notificaciones llenó la casa, como un enjambre inquieto. Yo me serví un vaso de agua lentamente, saboreando cada segundo.
Él empezó a gritar, a exigir explicaciones, a culparme. Yo escuché en silencio con una claridad nueva, entendiendo que no todo vínculo se rompe con violencia, algunos se congelan, se detienen, para que la verdad finalmente pueda respirar. Y mientras su teléfono no dejaba de sonar, supe que esta historia apenas estaba empezando. Él se acercó a mí con el teléfono en la mano, la pantalla iluminándole el rostro como una máscara nerviosa. Decía mi nombre una y otra vez, primero con incredulidad, luego con rabia. Yo seguía sentada, observando cómo la casa parecía más pequeña cuando su voz la llenaba de reproches. Cada vibración del teléfono era un recordatorio de que el mundo al que estaba acostumbrado ya no respondía igual. Se cayó la app del banco, murmuró al principio, como si buscara una explicación técnica que no me incluyera. Volvió a intentarlo. Marcó un número. Colgó. Su respiración empezó a acelerarse. Yo recordé cuando años atrás él se quedaba despierto hasta tarde estudiando en esa misma mesa. Como me pedía un vaso de leche, como decía gracias sin que yo se lo exigiera. Pensé en la primera vez que me habló mal, en cómo lo justifiqué con el estrés, con la edad, con el mundo difícil. Todo eso pasó por mí como un inventario silencioso de excusas. No tengo acceso a nada, gritó de pronto. ¿Qué hiciste, mamá? La palabra mamá salió torcida, como si ya no le perteneciera. Levanté la vista despacio y le dije que se sentara. No lo hizo. Caminaba de un lado a otro como un animal encerrado. Le expliqué con la misma voz con la que antes le contaba cuentos, que había congelado las cuentas. Que necesitaba espacio. Que necesitaba respeto. Se rió una risa corta, incrédula. Dijo que estaba exagerando, que solo había sido un mal momento. Que el café había sido un accidente. Negó lo que mis mejillas aún recordaban. Negó lo que yo había sentido. Y en su negación vi algo más claro que nunca, no estaba dispuesto a hacerse cargo. Entonces sonó el teléfono fijo, ese que casi nadie usa ya. Lo miró como si fuera un objeto extraño. Yo me levanté y atendí. Era el banco. Me hablaban con formalidad, confirmando la solicitud. Respondí con calma. Colgué. Él me miraba como si yo me hubiera convertido en otra persona. ¿Te das cuenta de lo que hiciste?, dijo bajando la voz. Tengo pagos. Compromisos. Asentí. Le dije que lo sabía. Que yo también los tuve. Que durante años cargué con compromisos que nadie veía. Le recordé la hipoteca a los avales, las noches en que firmé papeles sin entender del todo, confiando en que él sabría agradecer. No levanté la voz. No hizo falta. Se sentó al fin, apoyando los codos en la mesa. Pasó las manos por su cabello, desordenándolo. Por un momento pareció pequeño otra vez. Pero el momento duró poco. Volvió a agarrar el teléfono, empezó a escribir mensajes frenéticos. El sonido de las teclas era casi agresivo. Yo fui a cambiarme de ropa. Mientras lo hacía, noté que mis manos sí temblaban ahora. No de miedo, sino de algo parecido al duelo. Porque poner límites también es aceptar que algo se perdió. Me miré al espejo otra vez y respiré hondo. La mujer que me devolvía la mirada no era débil, pero estaba cansada de ser invisible. Cuando regresé él hablaba por teléfono, dando explicaciones apresuradas. Me miró de reojo como si yo fuera la causa de una catástrofe externa. Colgó y dijo que necesitaba salir. Que tenía que resolver esto. Le pregunté si había desayunado. Me miró confundido, casi ofendido por la pregunta. ¿En serio?, dijo. Le respondí que sí, que hablaba en serio. Que el hambre no justifica la crueldad. Que yo también había tenido hambre esa mañana, y no solo de comida. No contestó. Tomó las llaves y salió dando un portazo que hizo vibrar los marcos. La casa quedó en silencio otra vez. Pero ya no era el mismo silencio. Había algo distinto, como si el aire por fin pudiera moverse. Me senté en el sofá y dejé que el cansancio me alcanzara. Pensé en las llamadas que vendrían, en los mensajes, en las promesas tardías. Sabía que llegarían. Siempre llegan cuando el control se pierde. El teléfono vibró. Un mensaje. Luego otro. No los abrí.
Me preparé un té despacio, disfrutando del sonido del agua hirviendo. Me senté junto a la ventana y miré la calle. La vida seguía, indiferente a mi pequeña revolución doméstica. Horas después, la puerta se abrió de nuevo. Entró sin hablar, dejando las llaves sobre la mesa con un golpe seco. Se sentó frente a mí. Sus ojos estaban rojos, no sabía si de rabia o de algo más profundo. Me dijo que necesitábamos hablar. Yo asentí. Le dije que siempre habíamos necesitado hacerlo. Empezó a decir que estaba bajo presión, que todo el mundo le exigía, que no era fácil ser él. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le pregunté si en algún momento había pensado en cómo me sentía yo. Guardó silencio. Ese silencio fue más honesto que cualquier disculpa anterior. Le expliqué que congelar las cuentas no era venganza. Era una pausa. Un espejo. Que necesitaba ver quién era cuando el dinero no amortiguaba sus actos. Que yo también necesitaba descubrir quién era yo sin el miedo constante a perderlo. Se levantó de nuevo, esta vez más despacio. Dijo que no sabía qué hacer. Yo le respondí que aprender. Que empezar por pedir perdón de verdad. No por recuperar accesos, sino por recuperar humanidad. El teléfono volvió a vibrar sobre la mesa. Él lo miró, luego me miró a mí. Por primera vez, no lo tomó de inmediato. Se quedó ahí dudando como si entendiera que algunas cosas, una vez congeladas, obligan a enfrentar el frío antes de poder sentir calor otra vez. El silencio entre nosotros se estiró como una cuerda tensa. Él bajó la mirada hacia el teléfono, pero no lo tocó. Sus dedos temblaban levemente, traicionando una inseguridad que nunca antes había querido mostrar. Yo respiré hondo y me acomodé en la silla, sintiendo el respaldo firme contra mi espalda, como si por primera vez en años algo me sostuviera a mí. Me preguntó cuánto tiempo pensaba dejar las cuentas congeladas. No era una exigencia, sonó más bien como alguien que mide el terreno antes de dar un paso. Le dije que no tenía una fecha. Que no se trataba de castigo sino de cambio. Que el tiempo dependería de él, de lo que estuviera dispuesto a reconocer y a transformar. Frunció el ceño procesando mis palabras. Dijo que nadie le había hablado así antes. Sonreí con una tristeza suave y le respondí que ese era parte del problema. Que siempre había gente dispuesta a suavizarle la vida, a limpiar sus errores, a cubrir sus excesos. Que yo misma lo había hecho durante demasiado tiempo. Se levantó y fue hasta la ventana. Miró hacia afuera como si buscara una salida invisible. La tarde comenzaba a caer, tiñendo las paredes de un naranja apagado. Me habló sin mirarme, diciendo que sentía que todo se le venía encima. Que el dinero lo hacía sentir seguro, importante. Le pregunté qué sentía cuando me vio con el café escurriendo por la cara. No respondió de inmediato. Estaba enojado, dijo al fin, con voz baja. No pensé. Asentí. Le dije que muchas heridas nacen justo ahí, en no pensar. En actuar como si el otro fuera un objeto que puede soportarlo todo. Me miró entonces de verdad, como si recién en ese momento me viera. Su expresión se quebró apenas, lo suficiente para dejar pasar algo que parecía vergüenza. Se sentó otra vez frente a mí. Apoyó los antebrazos en la mesa y juntó las manos. Dijo que no sabía cómo habíamos llegado a ese punto. Le conté que tampoco yo lo supe cuando pasó. Que los cambios grandes suelen esconderse en detalles pequeños, una respuesta seca, una puerta cerrada, una falta de gracias. Que cuando quise darme cuenta, ya estaba caminando con cuidado en mi propia casa. Suspiró largo. Dijo que sentía miedo. Esa palabra cayó entre nosotros como un objeto frágil. Miedo a perderlo todo, miedo a fallar, miedo a quedarse solo. Le respondí que yo también había tenido miedo. Que lo había tenido cada vez que elegí callar para no incomodarlo, cada vez que prioricé su comodidad sobre mi dignidad. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez lo tomó, miró la pantalla, y sin leer el mensaje lo dejó boca abajo. Ese gesto tan simple me sorprendió más que cualquier disculpa. Le dije que eso era un comienzo. No una solución, pero sí un gesto consciente. Me preguntó si todavía lo quería. La pregunta me atravesó con una mezcla de ternura y cansancio. Le dije la verdad,
que el amor no desaparece de golpe, pero cambia de forma cuando se lo maltrata. Que yo lo quería, sí, que también me estaba aprendiendo a querer a mí. Y que esa parte ya no estaba en negociación. Se levantó y fue hasta la cocina. Abrió la alacena, sacó pan, fruta, mantequilla. Preparó un plato con torpeza, como alguien que no está acostumbrado a hacerlo para otro. Lo dejó frente a mí sin decir nada. Yo miré el plato, luego lo miré a él. Le agradecí. El agradecimiento sonó distinto esta vez, más pesado, más real. Se sentó frente a mí mientras comía. No habló. Yo tampoco. No era un silencio incómodo, sino uno atento, como si ambos estuviéramos escuchando algo nuevo que aún no sabíamos nombrar. Cuando terminé, retiró el plato y lo lavó. El sonido del agua corriendo llenó la cocina con una calma extraña. Al volver, me dijo que quería arreglar las cosas, pero que no sabía por dónde empezar. Le sugerí algo sencillo: responsabilidad. No solo financiera, sino emocional. Le dije que las cuentas se descongelan con acciones, no con promesas. Que yo necesitaba ver respeto en lo cotidiano, no discursos en momentos de crisis. Asintió varias veces, como tomando notas invisibles. Dijo que podía buscar ayuda, hablar con alguien. Esa idea, viniendo de él, me sorprendió. Le dije que me parecía bien. Que reconocer límites también es una forma de madurez. La noche cayó del todo. Encendimos una luz tenue. Él miraba la casa como si fuera nueva, como si recién ahora entendiera que no era un hotel ni una extensión de su ego, sino un espacio compartido. Me preguntó si podía quedarse. Le dije que la casa siempre había sido suya, pero que la convivencia tenía nuevas reglas, y que ambas debíamos aprenderlas. Se levantó para ir a su habitación, pero se detuvo en la puerta. Se giró y dijo mi nombre sin urgencia, sin enojo. Me pidió perdón. No fue un perdón perfecto ni largo, pero fue claro. Lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, no respondí de inmediato. A veces el silencio también es parte del proceso. Él asintió como entendiendo eso, y se fue. Me quedé sola en la sala, con el teléfono quieto sobre la mesa y la casa respirando a otro ritmo. Sabía que vendrían días difíciles, retrocesos, discusiones. Congelar cuentas era fácil comparado con descongelar hábitos, heridas, años de distancia. Aún así, mientras apagaba la luz y me acomodaba en el sofá, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, la certeza de que ya no estaba dispuesta a desaparecer para que otro se sintiera cómodo, y que ese cambio, silencioso y firme, seguiría desplegándose de maneras que todavía no podía prever. La mañana siguiente llegó sin estruendo, sin discusiones, sin teléfonos vibrando como alarmas. Llegó con luz suave filtrándose por las cortinas y con un silencio distinto, uno que no pesaba, uno que no exigía nada. Me desperté temprano como siempre, pero por primera vez no sentí prisa. Preparé café nuevo, el aroma llenó la cocina y no me trajo recuerdos amargos, sino una calma cautelosa. Él salió de su habitación despacio, como si caminara sobre terreno desconocido. Me miró, dudó un segundo y dijo buenos días. 2 palabras simples que en ese momento sonaron como un puente reconstruyéndose. Asentí y le devolví el saludo. No hubo disculpas nuevas ni promesas grandilocuentes. Solo respeto básico, y eso ya era enorme. Durante los días siguientes, la casa fue cambiando de ritmo. No de manera mágica ni perfecta, sino real. Hubo silencios incómodos, miradas esquivas, momentos en los que el viejo impulso de controlar o de huir quiso volver. Pero algo era diferente, ya no estaba dispuesta a retroceder. Cada límite que había puesto seguía firme, no por orgullo, sino por necesidad. Las cuentas siguieron congeladas. No como una amenaza, sino como un recordatorio constante de que el acceso no es un derecho automático cuando el respeto se pierde. Él empezó a organizarse, a enfrentar llamadas difíciles, a explicar sin usarme como red de seguridad. Algunas noches llegaba frustrado, otras cansado, pero ya no descargaba su peso sobre mí. Un día me dijo que había entendido algo. Que el dinero lo había protegido de sentir consecuencias, y que al perder ese escudo, por primera vez se estaba mirando de verdad. No celebré sus palabras. Las escuché. Porque había aprendido que las palabras solo importan cuando el tiempo las respalda.
Semanas después me senté frente a él y le expliqué con claridad qué necesitaba para avanzar. No era obediencia, ni culpa eterna, ni gratitud exagerada. Era consideración diaria. Era no volver a sentir miedo en mi propia casa. Era saber que si yo decía basta, sería escuchada sin violencia, sin burla, sin desprecio. Él aceptó. No con entusiasmo, sino con humildad. Y esa diferencia lo cambió todo. El día que decidí descongelar parcialmente una de las cuentas no se lo anuncié como premio. Se lo expliqué como una transición. Le dije que la confianza no regresa de golpe, que se reconstruye como una pared ladrillo por ladrillo. Me miró con una mezcla de alivio y respeto que no había visto en años. Con el tiempo las conversaciones se volvieron más honestas. Hablamos de errores pasados, de palabras que no se pueden borrar, de heridas que tardan en cerrar. También hablamos de mí, algo que antes casi no existía en nuestro diálogo. De mis límites, de mis sueños postergados, de la mujer que fui antes de convertirme solo en soporte. Y entendí algo fundamental, no lo había hecho para castigarlo. Lo había hecho para salvarme. Una tarde, mientras compartíamos una comida sencilla, me agradeció. No por el dinero, no por la casa, sino por no haberme ido en silencio, por no haber permitido que la violencia se normalizara. Me dijo que el café en mi cara había sido el punto más bajo de su vida. Yo le respondí que también había sido el punto más alto de la mía, porque fue ahí donde desperté. No todo se arregló. Algunas grietas siguen ahí visibles, honestas. Pero ya no me avergüenzan. Son la prueba de que sobreviví a una versión de mí que se conformaba con menos. Hoy sé que ser madre no significa desaparecer. No significa aguantarlo todo. Amar no es permitir el abuso ni justificar el desprecio. Amar a veces es congelar lo que duele para que el otro tenga que enfrentarse al frío de sus propios actos. Y si alguien me preguntara si volvería a hacerlo, no dudaría. Porque el día que mi hijo tiró café sobre mi rostro creyó que me estaba humillando. No sabía que sin quererlo, estaba despertando a una mujer que ya no pediría permiso para ser respetada. Esa mujer sigue aquí. Más firme. Más consciente. Y esta vez imposible de ignorar.